Me llamo Lucía Beltrán, tengo 35 años, durante los últimos 13 años, he llevado una vida que nunca incluyó cenas familiares, grupos de WhatsApp o visitas sorpresa. Aprendí pronto que el silencio es más seguro que el caos y que el trabajo es más fácil de entender que las personas. Dirijo un obrador de repostería artesanal nocturno en una nave industrial a las afueras de Madrid, en la zona de Vicálvaro. Preparo bizcochos, palmeras, tartas y cualquier encargo que mantenga las luces encendidas y mi mente estable. El mes pasado, ese negocio finalmente explotó de una manera que nunca esperé. Los pedidos se dispararon, llegaron contratos con cafeterías importantes, y de repente, los números dijeron algo que yo nunca me había atrevido a decir en voz alta. Podía dejar atrás mi minúsculo piso de alquiler. Así que compré un chalet más grande que cualquier casa en la que hubiera crecido, más grande de lo que jamás pensé que necesitaría, un lugar con una cocina que se sentía como una promesa y habitaciones que aún no había decidido cómo usar. Me mudé con nada más que una silla plegable, una caja de magdalenas sobrantes y la sensación de que había cruzado una línea invisible entre la persona que me obligaron a ser y la persona que construí por mi cuenta. Durante la primera noche en mucho tiempo, todo se sintió en paz, pero a la mañana siguiente, el pasado llegó a mi puerta. Literalmente, no los había visto en 13 años, pero allí estaban, parados frente a mi nueva entrada, como si la brecha entre nosotros hubiera sido un puente festivo largo en lugar de más de una década. Venían con maletas, expectativas y ese tipo de confianza que la gente solo tiene cuando cree que todavía posee una parte de ti. Lo que pasó cuando entreabrí la puerta es la razón por la que cuento esta historia, pero antes de decirte qué sucedió después, dime, ¿qué hora es para ti ahora mismo y desde dónde nos estás viendo? Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará este relato. Es extraño cómo los patrones se asientan en una familia sin que nadie se dé cuenta. Para mí, comenzó mucho antes de que comprendiera el peso de ser la hermana mayor. Aprendí la responsabilidad de la misma manera que otros niños aprenden a tocar la guitarra, por repetición. Empecé a cubrir turnos extras en un bar de barrio cuando apenas tenía edad para conducir, traía a casa mis pequeños sueldos y llenaba cualquier carencia que apareciera en la casa. Nadie me lo pidió, pero estaba claro quién debía encargarse de que las cosas funcionaran. Mi hermana menor, Alba Beltrán, creció bajo un cielo distinto. Tenía una suavidad que los adultos confundían con inocencia. Nunca tenía que explicarse por qué alguien siempre se adelantaba para hacerlo por ella. Una rodilla raspada le valía compasión, un examen suspendido le valía excusas y una mala decisión le valía consuelo. Observé cómo se desarrollaba ese patrón desde el fondo, un lugar en el que estuve tanto tiempo que se volvió familiar. Mi madre, Carmen, cargaba con una preocupación constante que se posaba sobre Alba como una manta. Si Alba estaba cansada, todos bajábamos la voz. Si Alba estaba estresada, ajustábamos nuestros planes. Si Alba lloraba, toda la casa se reorganizaba en torno a ese sonido. No le guardaba rencor en aquel entonces, simplemente me adapté. Me encargaba de los recados, las tareas, los viajes en coche, cualquier cosa que evitara que el ambiente en casa estallara. Lo que no pude adaptar fue el cambio silencioso en la percepción de los demás. Sucedió lentamente, de la misma manera que una mesa se inclina tras años de presión en un solo lado. Si faltaba algo de dinero, las preguntas iban dirigidas a mí primero. Las citas olvidadas se convertían en suposiciones de que yo no había transmitido la información correcta. Incluso mis intentos de aclarar pequeños malentendidos eran recibidos con una expresión tensa de mi madre, una mirada que decía que yo estaba complicando las cosas. El momento que lo aclaró todo ocurrió una tarde de verano, cuando Alba perdió una pequeña cantidad de dinero que había ahorrado para una excursión escolar. No era mucho, apenas para merendar, pero la forma en que reaccionó cambió algo más que el ambiente en la cocina. Se puso frente a nuestra madre con lágrimas asomando, respirando entrecortadamente y con las palmas hacia arriba, como preguntándole al mundo por qué estaba en su contra. Intenté explicar que yo no había tocado su dinero, pero la energía de la habitación cambió. El tono no era de enfado, sino de decepción, como si yo hubiera fallado a una expectativa no escrita. Me di cuenta entonces de que las explicaciones no importaban en un lugar donde los sentimientos pesaban más que los hechos. No había maldad en la expresión de Alba, solo la sutil confianza de alguien que había aprendido que la vulnerabilidad era un tipo de moneda de cambio. Después de ese día, el hogar adoptó un ritmo en el que yo no tenía influencia. Si Alba entregaba tarde un trabajo, era porque yo no se lo recordé. Si perdía el autobús, era porque yo tardé demasiado en el baño. Si parecía ansiosa, era porque yo no la hacía sentir apoyada. La mayoría de estos juicios eran tácitos, pero las cosas no dichas tienen una forma de acumularse. Me refugié en el trabajo porque ofrecía reglas claras. Un turno empezaba a una hora, terminaba a otra y el esfuerzo tenía resultados visibles. El hogar no ofrecía nada de eso.
Cualquier intento de corregir una suposición falsa solo tensaba más la dinámica, así que aprendí a dejar que el silencio cargara con el peso. Cuanto menos me resistía, mejor funcionaban las cosas. Ese fue el comienzo de la distancia, no del tipo dramático que aparece en un solo momento, sino del tipo silencioso que crece en las esquinas de una casa donde nadie mira, el tipo del que no te das cuenta hasta que se convierte en el único idioma que habla la familia, y eventualmente ese idioma dio forma a todo lo que vino después. Llega un punto en que un patrón familiar deja de ser invisible y se convierte en un peso que ya no puedes cargar. Para mí, ese momento llegó una mañana fría de enero, cuando el equilibrio en nuestra casa finalmente se inclinó de una manera que no pude corregir. Había aceptado prestarle mi viejo utilitario a Alba para que hiciera un recado antes de ir a la facultad. No era la primera vez que lo usaba, pero sí la primera vez que lo devolvía con el parachoques delantero hundido y un largo raspón que recorría toda la pintura. Entró en casa temblando, sujetándose la chaqueta de una forma que sugería que algo terrible le había pasado a ella y no al coche. Para cuando entré en la cocina, la historia ya se había solidificado, no era detallada en el sentido tradicional, pero estaba diseñada para encajar con la lógica emocional que todos esperaban de ella. Escuché mi nombre pronunciado en un tono que sugería que yo era responsable de circunstancias que nunca toqué. No había espacio para preguntas ni para la claridad, la conclusión se había sacado antes de que yo llegara. Me quedé allí comprendiendo que la verdad no tenía lugar en la versión de los hechos que ya había sido aceptada. Después de esa mañana, comenzó un cambio de manera sutil pero decisiva. Las fiestas pasaban sin mi participación, los horarios cambiaban, se formaban planes y se celebraban reuniones en las que, de alguna manera, yo nunca estaba incluida. No me echaron por la fuerza, me fui alejando porque la puerta seguía moviéndose justo más allá de donde yo podía alcanzar. Intenté aguantar, pero cada intento de explicarme solo hacía que la distancia fuera más pronunciada. Finalmente, dejé de intentarlo. Empaqué lo que tenía, que no era mucho, y me mudé a un estudio en la otra punta de la ciudad. Pensé que irme nos daría espacio para reiniciar, que el tiempo separados traería claridad, pero la distancia solo hizo que las suposiciones fueran más rígidas. Me convertí en la hermana que se alejó, que complicó las cosas y que eligió su propia vida a expensas de todos los demás. Ninguna de estas ideas coincidía con la realidad, pero la verdad había dejado de ser un lenguaje compartido. 13 años es mucho tiempo para vivir fuera de la órbita de las personas que una vez definieron tu mundo. Durante esos años, acepté cualquier trabajo que mantuviera el alquiler pagado, serví cafés al amanecer, limpié oficinas por las tardes y aprendí a batir masas en cocinas oscuras cuando el resto de Madrid dormía. El trabajo tenía sentido, nunca fingía ser algo que no era, el esfuerzo producía resultados y los resultados me mantenían en marcha. Mientras tanto, Alba Beltrán creó su propia mitología en Internet. No la vi al principio, no estaba conectada a ninguna cuenta familiar, pero la información vuela, especialmente cuando la historia es dramática. Me enteré de que publicaba frases crípticas sobre la traición, la sanación y el encontrar fuerza cuando algunas personas te abandonan por su propia comodidad. Escribía sobre sentirse dejada atrás, sobre cargar con pesos emocionales sola, sobre amar a personas que no la amaban a ella. Nunca escribió mi nombre, pero no lo necesitaba, todos los que la seguían sabían a quién se refería. Era extraño ver a familiares unirse a su narrativa. Respondían con ánimos y recordatorios de que la familia debe perdonar, compartían sus publicaciones y le enviaban mensajes largos que me llegaban indirectamente a través de conocidos. Estaba claro que habían construido su propia versión de mí, una silueta cruel creada a partir de historias a medias y suposiciones que eran más fáciles de aceptar que la persona real en la que me estaba convirtiendo. Con cada año que pasaba, la distancia se asentaba más profundamente. Los cumpleaños pasaban sin reconocimiento. Mi madre cambió su número de teléfono sin decírmelo y mis primos se casaban sin invitarme, aunque escuché por terceros que me mencionaron en un brindis como la hermana que perdió el norte. No corregí nada de eso, no tenía energía para reescribir historias que la gente no quería que fueran reescritas. El silencio creció hasta convertirse en su propio entorno, predecible, tranquilo y extrañamente eficiente. Y dentro de ese silencio, construí el comienzo de una vida que me pertenecía por completo. El crecimiento rara vez se anuncia, llega en incrementos silenciosos que solo tienen sentido cuando miras hacia atrás. Mi propio punto de inflexión comenzó en la esquina de una cocina compartida que alquilaba por horas. Cogí el turno de madrugada porque era barato y porque nadie más lo quería. Esas horas me dieron espacio para experimentar con recetas, estropear hornadas y aprender sin que nadie me mirara. Al principio, mis pedidos llegaban por mensajes de compañeros de trabajo y gente que conocían, 5 cajas de galletas una semana, 7 la siguiente.
Medía el progreso por la cantidad de ingredientes que tenía que reponer y por cuántas veces la puerta del horno soltaba una ráfaga de calor antes del alba. No era glamuroso, pero era constante, y la constancia se sentía como oxígeno. El paso de hobby a negocio llegó cuando una gestoría local hizo un pedido grande para un evento de empresa. No era masivo, pero requería que preparara más de lo que jamás había intentado. Pasé esa semana batiendo masa hasta que me temblaban las manos, cronometrando cada bandeja con precisión y etiquetando cada caja con un cuidado que rozaba la obsesión. Cuando se entregó el pedido, la respuesta fue inmediata. La oficina volvió a llamar al mes siguiente, y luego otra vez 2 semanas después. La voz corrió rápidamente por las redes de pequeñas empresas que dependían de dulces artesanales para celebrar algo o suavizar reuniones largas. Los pedidos se duplicaron, luego se triplicaron. Compré bolés más grandes, recipientes más resistentes y un segundo juego de bandejas para no perder tiempo lavando entre tandas. Empecé a anotar gastos e ingresos en un cuaderno, calculando que podía reinvertir y decidiendo cuando el riesgo era aceptable. Finalmente, la cocina compartida se quedó pequeña, necesitaba más almacenamiento, más refrigeración y más espacio para moverme. Alquilar una nave propia fue un esfuerzo financiero, pero también fue la primera decisión que sentí como un acto de fe en mí misma. El nuevo obrador era pequeño e industrial, encajado entre un taller mecánico y un almacén, olía débilmente a metal y detergente, pero era mío durante las horas que yo decidía, y eso marcaba la diferencia. Con más espacio llegaron más pedidos. Añadí bizcochos de soletilla, tartas de queso y postres personalizados a mi menú. Organicé las entregas con un horario que me obligaba a despertar antes de que saliera el sol, reponer existencias al mediodía y trabajar hasta la noche. Por primera vez en mi vida, el agotamiento tenía un propósito en lugar de ser simplemente desgastante. Vi números que apuntaban a la sostenibilidad, no era riqueza, pero era estabilidad, algo que nunca había experimentado. Cuando contraté a mi primer ayudante a tiempo parcial, una estudiante universitaria tranquila que se encargaba del etiquetado y el embalaje, la carga de trabajo finalmente se sintió manejable. El negocio ya no dependía únicamente de mis manos, tenía estructura, ritmo y potencial. Lo documentaba todo, cantidades, variaciones de costes, preferencias de los clientes. Trataba cada hornada como un paso adelante, incluso cuando no era perfecta. El verdadero cambio llegó cuando una cadena regional de cafeterías se puso en contacto conmigo tras probar uno de mis dulces en un evento. Querían entregas semanales en varios locales. La escala me intimidó, pero reconocí la oportunidad. Tras negociar un calendario que no comprometiera la calidad, acepté. El contrato me dio suficiente consistencia financiera para considerar planes a largo plazo que nunca me había permitido imaginar. A medida que los pedidos aumentaban, también lo hacía la certeza de que mi vida se estaba transformando en algo firme, algo con impulso. Ahorré cuidadosamente, rastreé los beneficios, reduje gastos innecesarios y resistí la tentación de expandirme demasiado rápido. Cada mes que pasaba me acercaba a la estabilidad, y la estabilidad finalmente me llevó a un lugar que no esperaba, la propiedad de una vivienda. Cuando visité el chalet que finalmente compré, no vi lujo, vi potencial. Una cocina con encimeras lo suficientemente anchas para varias bandejas, un salón lo suficientemente grande para reuniones de equipo y habitaciones que podía usar para despacho o descanso. Firmar la escritura fue surrealista, no por lo que la casa representaba, sino por los años que me había costado llegar a ese punto. Al entrar en ese espacio, comprendí que la vida que había construido ya no se parecía en nada a la que dejé atrás. La mañana que llegaron se sintió como un examen para el que no había estudiado. Llevaba poco tiempo en la casa, todavía acostumbrándome al silencio que se instalaba en los pasillos cuando el sonido de neumáticos sobre la grava me sacó de mi rutina. El movimiento en la cámara de seguridad me llamó la atención, 2 figuras bajando de un coche con una soltura que sugería familiaridad en lugar de cautela. Una llevaba una maleta, la otra escaneaba el porche como evaluando lo que creía que le pertenecía. Verlas en mi pantalla después de 13 años fue irreal. Alba Beltrán, mi hermana menor, se movía con la misma confianza ensayada que había perfeccionado mucho antes de la edad adulta, esa que nace de creer que las reglas se aplican a todos menos a ella. Detrás de ella estaba mi madre, Carmen, sujetando su Rebeca como si esperara que la casa le diera la bienvenida. Ninguna parecía insegura, ninguna dudó, venían como si respondieran a una invitación que nadie había enviado. No corrí hacia la puerta, las observé más de lo necesario, lo suficiente para reconocer su postura, su suposición compartida y su expectativa de que los años de distancia se desvanecerían en el momento en que yo apareciera. Algo en mí se mantuvo firme. Caminé hacia la mesa de la entrada,
Cogí la carpeta que había preparado días antes y sentí su peso en mi mano como una promesa que me había hecho a mí misma. Abrir la puerta solo un poco fue deliberado. Mantuve el hueco lo suficientemente estrecho para mantener el control, pero lo suficientemente ancho para evitar malentendidos. Estaban justo frente a mí, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver el brillo de las uñas recién hechas de Alba y la leve irritación en la expresión de mi madre. Ninguna de las dos encajaba con la gravedad de los años que habían pasado. Alba alargó la mano hacia el asa de su maleta con naturalidad, inclinando su cuerpo hacia el umbral como si entrar fuera un trámite que no requería mi permiso. Mi madre se colocó ligeramente detrás de ella, de la forma en que solía hacerlo cuando esperaba que yo cediera sin protestar. Por un momento, ambas esperaron a la versión de mí que ellas habían moldeado, silenciosa, complaciente, responsable de la comodidad de todos los demás. En cambio, me quedé quieta. La carpeta en mi mano permaneció cerrada, pero su presencia creó una distancia invisible que no habían previsto. La dinámica cambió, la postura segura de Alba flaqueó lo justo para que yo lo notara, la expresión de mi madre se endureció de una manera que reconocí de años atrás, la mirada que usaba cuando creía que la obligación pesaba más que la autonomía. Mantener mi posición se sentía extraño y poderoso. No recurrí a gritos ni a explicaciones, dejé que los límites hablaran por sí mismos. Deslicé la carpeta ligeramente hacia adelante, sin ofrecerla ni esconderla, simplemente reconociendo que existía. Un documento de registro de invitados, un aviso de prohibición de entrada ya notariado y un desglose documentando cada gasto, cada deuda y cada manipulación que lentamente me habían borrado de la narrativa familiar. Estos documentos representaban a una versión de mí misma que finalmente había aprendido a escribir las cosas en lugar de cargarlas en silencio. El aire entre nosotras se volvió más pesado. Alba cambió el peso de su cuerpo, recalculando la situación. Los ojos de mi madre pasaron de mí a la carpeta, y luego al estrecho hueco de la puerta abierta, como si se diera cuenta de que el hogar al que asumía que podía entrar ya no era una extensión de su autoridad. No sentí ninguna urgencia por llenar el silencio, no era mi responsabilidad aliviar su incomodidad. Esperaban permiso, pero yo no se lo di. No levanté la voz ni repetí lo que los documentos ya dejaban claro, el límite existía, lo aceptaran ellas o no. Finalmente, di un paso atrás, no para invitarlas a entrar, sino para colocar la carpeta en la consola detrás de mí. La puse allí deliberadamente, un recordatorio de que cada decisión a partir de ahora sería escrita, medida y elegida solo por mí. El momento se mantuvo estable, inquebrantable, cada una de nosotras comprendiendo lo que los años separadas habían cambiado. Para cuando la puerta finalmente se cerró tras ellas, la casa se sentía diferente. No más silenciosa, porque el silencio había sido mi norma durante años, sino más definida, como si las paredes mismas entendieran la frontera que yo había trazado. Me quedé allí más tiempo del necesario, dejando que la adrenalina bajara antes de volver a la cocina. No tardó mucho en vibrar mi teléfono. El momento era predecible, casi ensayado, de la forma en que los problemas siempre viajan por los mismos canales. Las primeras alertas llegaron de primos con los que no había hablado en más de una década. Aparecieron capturas de pantalla de publicaciones en rápida sucesión. No abrí los mensajes, pero las vistas previas eran suficientes para que su intención quedara clara. Alba no había perdido el tiempo en rediseñar la narrativa. Fotos de mi porche acompañadas de textos que presentaban su llegada como un acto de esperanza y mi rechazo como una crueldad. Entendía el escenario digital tan bien como había entendido el paisaje emocional de nuestra familia. La compasión fluyó hacia ella con la velocidad de siempre. No respondí. Participar me habría arrastrado de nuevo al guión que ella había controlado durante años. En su lugar, abrí mi portátil, redacté un correo electrónico breve y lo envié a los familiares, usando las mismas direcciones de antes. No era una explicación, no era una súplica, era un límite escrito con claridad. La comunicación se limitaría al correo electrónico, no habría discusiones sobre dinero o vivienda, ni acusaciones o ataques emocionales. Cualquier cosa fuera de esos términos sería ignorada. No lo justifiqué, no lo suavicé, simplemente establecí las reglas que debería haber fijado 13 años antes. Llegaron más mensajes. Algunos parientes enviaron párrafos acusándome de abandonar los valores familiares. Alguien afirmó que había olvidado de dónde venía, otro insistió en que le debía a Alba una oportunidad para encarrilar su vida. El tono familiar de la obligación moral resonaba en cada mensaje, pero esta vez no me hizo dudar. Estaban recreando una obra en la que yo ya no actuaba. Poco después, mi madre envió un correo de una sola línea, sin saludo ni puntuación, el tipo de mensaje diseñado para provocar culpa. Ikuot, has roto el corazón de tu hermana Ikuot. Tenía el mismo peso en el que ella siempre había confiado,
la culpa disfrazada de preocupación, la obligación enmarcada como moralidad. Cerré el correo sin contestar. Más tarde esa noche, cuando vi su nombre aparecer de nuevo en mi bandeja de entrada, no sentí nada punzante, solo el reconocimiento silencioso de patrones que ella todavía creía que podían influir en mí. Escribió sobre el sacrificio, sobre criar a 2 hijas sola, sobre todas las veces que se sintió poco apoyada. Cada frase apuntaba a la misma idea, que mi estabilidad era algo a lo que ella merecía tener acceso, y negárselo era un acto de traición. Dejé que el mensaje se quedara ahí. Ninguna respuesta cambiaría su versión de los hechos, y yo finalmente había aceptado que no era responsable de corregir su narrativa. En su lugar, redacté un documento aparte, uno que detallaba los pasos que tomaría si seguían apareciendo sin invitación. No era emocional, era de procedimiento, información de contacto de un abogado, referencias a las leyes de propiedad e instrucciones para mantener registros de acoso. Crearlo se sintió como reforzar unos cimientos que había ignorado durante mucho tiempo. La mañana siguiente llegó sin dramas, pero el ruido digital continuó. Alba publicaba declaraciones vagas sobre parientes tóxicos, buscando la simpatía de gente que no nos conocía a ninguna de las dos. No revisé su perfil, pero me llegaban fragmentos a través de notificaciones y mensajes reenviados. Su patrón era predecible: posicionarse como la herida, insinuar traición y esperar validación. Le había funcionado desde la adolescencia y no veía razón para parar ahora. Pasé el día en la encimera de mi cocina revisando facturas, actualizando pedidos de suministros y planificando las entregas de la semana. El trabajo siempre me había dado estabilidad, pero ahora cumplía otra función, la prueba de que mi vida ya no dependía de la aprobación o la participación de quienes me malinterpretaron. Todo lo que había construido existía fuera de sus suposiciones. Al caer la tarde en la casa, el aire se sintió equilibrado de nuevo, no porque la situación se hubiera resuelto, sino porque yo había reclamado el espacio donde antes vivían sus expectativas. Los documentos en la consola de la entrada permanecían intactos, esperando el momento en que pudieran ser necesarios. No esperaba que fueran innecesarios, la esperanza no tenía nada que ver con esto, lo que importaba era la preparación. El tiempo tiene una forma de poner a prueba los límites mucho después del día en que los trazas. Para mí, la verdadera prueba llegó en silencio, no en una confrontación dramática, sino en la forma en que mi vida mantuvo su forma después de que decidí no abrir la puerta. Las mañanas seguían empezando con listas de producción y rutas de reparto, mi personal seguía esperando instrucciones claras, el horno seguía necesitando precalentarse, las batidoras seguían necesitando ser limpiadas y las facturas seguían teniendo que pagarse. Nada se derrumbó cuando dejé de permitir que el caos de mi familia se filtrara en mi horario. El mundo se mantuvo en pie sin su presencia constante, y esa estabilidad me dijo más de lo que cualquier disculpa podría decir jamás. Unos 3 meses después de que aparecieran en mi porche, el ruido a su alrededor empezó a desvanecerse. Las capturas de pantalla frenéticas de los parientes disminuyeron hasta ser un goteo. Las publicaciones emocionales que antes se compartían una y otra vez perdieron impulso. Entonces llegó un correo de Alba, corto y extrañamente práctico. El asunto mencionaba trabajo, no desamor. El cuerpo del mensaje preguntaba si conocía algún sitio que contratara para turnos flexibles. No había acusaciones escondidas entre líneas, ni intentos de reabrir viejas heridas. No la invité a mi obrador. En su lugar, respondí con una lista sencilla de agencias de empleo y tiendas locales que sabía que estaban contratando, y luego volví a mis hojas de cálculo sin esperar a ver qué hacía con la información. Pocas semanas después, apareció otro mensaje, esta vez sin texto, solo una foto adjunta. Alba aparecía con un uniforme sencillo, una tarjeta de empleada enganchada a la camisa y las luces fluorescentes proyectando ese tipo de brillo cansado que solo se tiene en los trabajos de servicios. Era la primera imagen que veía de ella en la que no estaba enmarcada como el centro de una tragedia. Guardé el archivo en una carpeta de mi ordenador y lo dejé allí. No lo traté como una prueba de que se había convertido en una persona diferente. Dejé que se quedara como una prueba silenciosa de que cualquier cambio que ella decidiera hacer a partir de ese momento era su responsabilidad, no el resultado de que yo interviniera para rescatarla. Alrededor de los 6 meses, mi madre volvió a contactarme, esta vez con un mensaje que se sentía despojado de dramatismo. Me preguntó si podía ver la casa una vez. Sin sermones, sin lista de sacrificios adjunta, solo una petición simple. Respondí con términos claros, un día específico, una hora específica. Solo ella. Cuando llegó, caminó por las habitaciones con la atención cuidadosa de alguien que se mueve por un lugar que no sabe muy bien cómo categorizar. Notó la despensa organizada, las bandejas de hornear alineadas y la ausencia del desorden que una vez se tragó cada superficie plana en la casa que solíamos compartir.
Nos sentamos a la mesa de la cocina mientras ella comentaba cosas pequeñas y prácticas. La solidez de las sillas, la profundidad del fregadero, el hecho de que tuviera suficientes platos para una mesa llena de gente que realmente eligiera estar allí. No mencionó los años de silencio, yo no pedí explicaciones. Ambas entendíamos que ninguna combinación de palabras podía deshacer el patrón que me había convertido a mí en el problema y a Alba en la historia. Lo que tuvimos, en cambio, fue un breve momento de distancia honesta, dos adultas ocupando vidas separadas, encontrándose en un lugar que pertenecía plenamente a una de ellas. Cuando se fue, se detuvo con la mano apoyada ligeramente en el marco de la puerta. No fue un reclamo ni una bendición, se sintió más como un pequeño y reacio reconocimiento de que cualquier autoridad que ella una vez asumió sobre mi espacio había expirado silenciosamente. El tiempo hizo lo que siempre hace, siguió adelante. Casi un año después de firmar las escrituras, me enteré por un conocido común, no por la familia, de que Alba había sido ascendida a supervisora de turno. La noticia fue presentada de manera casual, como cualquier otra actualización laboral. Su presencia en Internet también había cambiado, o eso me dijeron, menos publicaciones vagas sobre traiciones, más bromas cansadas sobre turnos de noche y supervivencia a base de cafeína. La historia que alimentaba al mundo ya no giraba enteramente en torno a ser la víctima. Si su narrativa privada sobre mí se suavizó o se endureció fue algo que decidí no monitorizar. Ya no era mi trabajo rastrear su versión de los hechos. A través de todo esto, me mantuve fuera de su órbita. No retomé el papel de mediadora silenciosa, de respaldo financiero o de esponja emocional. En las raras ocasiones en que elegí ayudar, lo hice de la misma manera en que manejo cualquier decisión de negocios, específicamente, intencionalmente y con límites, cubriendo una factura claramente definida, enviando información que pudiera ser usada o ignorada, y nada más allá de eso. El resto de mi energía fue para las personas que tengo delante ahora, empleados que llegan temprano y dicen la verdad, vecinos que preguntan cómo estoy sin buscar cotilleos, amigos que se preocupan por mi bienestar sin necesitar un villano para justificar su lealtad. Mi casa se convirtió gradualmente en un lugar para cenas compartidas de fin de semana, noches de juegos tranquilos y charlas relajadas con sobras de pastelería después de las rachas brutales de trabajo. Las habitaciones que una vez resonaron con la ausencia se llenaron de un tipo de risa que no requería que yo me hiciera pequeña o absorbiera daños para que se me permitiera estar en la sala. La carpeta de documentos cerca de la entrada se quedó donde la había dejado, lista pero sin tocar. Saber que estaba allí no me hacía dura, me hacía tener las cosas claras. Dejé de ensayar defensas en mi cabeza, dejé de construir tribunales imaginarios donde ganaba discusiones que nadie más escucharía jamás. Acepté que algunas personas siempre se aferrarían a una versión de mí que hiciera que sus decisiones fueran más fáciles de sobrellevar. Mi paz ya no dependía de que ellas actualizaran esa imagen, dependía de que yo me negara a cambiar mi salud mental por cercanía. Mirando hacia atrás, no veo nada de esto como un arco de venganza inteligente. No hubo un momento en el que ganara de una manera que satisficiera el guión de una película. Lo que pasó fue más silencioso y, para mí, más importante, dejé de permitir que la negación de otras personas dictara la forma de mis días. Aprendí que el amor sin límites no es generosidad, es erosión. Aprendí que puedes desearle lo mejor a alguien sin darle la llave de tu puerta, de tu cuenta bancaria o de tu sistema nervioso. Aprendí que ser llamada egoísta por personas que se benefician de tu agotamiento no es una medida fiable de tu valor. Si hay algo que espero que te lleves de esto, es el simple permiso para cerrar puertas que solo se abren para despojarte de ti misma. Tienes derecho a proteger la vida que construiste. Incluso cuando las manos que llaman son familiares, tienes permitido elegir una paz tranquila y honesta por encima de una actuación que mantiene a todos los demás cómodos mientras tú desapareces.